Kachanowski, ¿qué tal, querido, otra vez? Abrazo muy grande. Mil disculpas. Acá estoy. ¿Me escuchás bien? Perfecto. No, por favor. ¿Me dejás pasar un pequeño aviso primero? Lo que quieras. Porque el doc está por ahí, Claudio Cid, ¿no? Acá estoy, Roberto. ¿Cómo estás? Entiendo... A ver, corregime, pero lo que me están informando es que los chicos que tienen problemas de autismo, que tienen que tener tratamientos, no les están permitiendo hacer el tratamiento. Vos sabés el problema que eso genera, ¿no? Lo sé muy bien, por supuesto. Pero no, digamos, no hay ninguna excepción, Me parece... salvo, digamos, porque seguramente para quienes evalúan la necesidad o no de un tratamiento o de la continuidad de un tratamiento, estamos empeñados en salvar a la gente del COVID-19 y lo demás veremos qué pasa después. Después lo arreglamos, Roberto, ¿entendés? Si el chico termina con un problema serio psicológico irreversible o con algún daño en su aparato psíquico particular irreversible, eso después vemos cómo lo arreglamos. Ahora lo más importante es lo otro. En ningún lugar del mundo hubo este tipo de actitud después de 100 y pico de días, ¿no? Por supuesto. Empezaron, después terminó ahora, de 3 semanas de cuarentena, empezaron a ver cómo balanceaban el resto de la historia. Acá estamos decididos a no hacer ningún balance y después a contarte que hemos salvado miles de vidas sin contar las que perdimos precisamente por no atenderlas. Déjame decir lo siguiente, que una de las personas más cercanas a Marcela Lozardo, que es la ministra de Justicia, me dice que en ningún momento la ministra habló con Rosenkrantz. Claro. En ningún sea, Piumato miente. Por eso lo dije, porque yo lo averigüé. Momento habló Después con Piumato tuvo que salir a desmentirse, porque dijo un hecho que no existió. Yo averigüé también, porque cuando lo escuché me pareció, averigüé con fuentes cercanas, me dijeron, esa charla no existió. Me acaba de escribir. Después hay otro audio más de Piumato que dice, no, discúlpeme, fue un malentendido, compañeros. Me acaba de escribir la persona más cercana a Marcela Lozardo. ¿Viste? No existió. Y me dice, nunca habló la ministra con Rosenkrantz. En realidad no sabe de dónde salió. Sí, lo dijo, no sé, lo dijo Piumato, qué sé yo, de dónde salió. Es que la decisión es propia de la Corte, ¿no? La ministra de Justicia acá no tuvo ningún tipo de injerencia. Obviamente. La Corte resolvió, como era de prever, Sí. que la feria continúe, porque viene accidentes de marzo, que había pocos casos. Estamos en feria, imagínate ahora. Querido Roberto, ¿cómo está golpeando económicamente a la gente estos 100 días? Es una masacre. Directamente es una masacre económica lo que están haciendo en la Argentina. Bueno, hoy tuvimos el dato del EMAE. Para que la gente sepa, el EMAE te anticipa el comportamiento de productos brutos, y cayó un 26% respecto al mismo mes del año pasado, una caída que no se registra en toda la historia. Vos mirás la década del 30, cuando se produjo la crisis de 1929, y ni siquiera tuvimos las caídas de actividad que estamos teniendo ahora. Ni siquiera tenemos la caída del 2002. Porque en el 2002 no se había paralizado los vuelos, ni los hoteles, ni tanta cosa. Así que están haciendo una verdadera masacre económica. Lo están financiando con emisión de moneda y con mucho endeudamiento del Banco Central en LELIX. Te puse que tengo el retorno, me escucho a mí mismo. Ok, ahora te lo arreglan. Ahora tengo un retorno fuerte. El ida y vuelta. Sí. Entonces... me hace acordar al eco de Les Luthiers. Sí. Ahora voy. Te decía, están emitiendo el LELIX y vos te acordás que el presidente en la campaña dijo que con lo que se iba a ahorrar en la tasa de interés que se pagaba en el Banco Central por las LELIC, le iba a pagar los remedios a los jubilados. El 20% de aumento a los jubilados. De esa parte? Sí, con la LELIC le iba a pagar el 20% ¿Y qué van? de aumento a los jubilados. Con lo que se iba a ahorrar. Bueno, hoy tenés un 100% más de endeudamiento en la LELIC y pasés neto de lo que había el 10 de diciembre. Más un 25% más de moneda circulando. Y ya el financiamiento del Tesoro es básicamente en emisión monetaria. Sí. Vos mirás los datos de abril y mayo, y junio te está dando, falta todavía unos días para que nos den la información final, pero estás armando un gran tsunami para después de la cuarentena, y agregarle a eso el tendal que vas a dejar de gente sin trabajo. Porque el tipo que tiene un local
Suponete que vendió lo que podía de zapatos para pagar los gastos, ¿sí? Lo que hizo fue vender su capital de trabajo. El día que tenga que reabrir en serio, no va a tener plata para reponer su capital de trabajo, no va a tener plata para comprar los zapatos y vender. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Es como si un tipo tiene un campo, vacas, vende la vaca, paga los sueldos, paga la luz, paga todo. Ahora, Y bueno, se le acabaron las vacas, ya después no puede seguir trabajando. ahora Roberto, el presidente el otro día en su discurso dijo que él no estaba enamorado de la cuarentena, sino que estaba enamorado de la vida. Y dijo que el tema económico no es la cuarentena, es la pandemia. ¿Coincidís? En absoluto. A ver, vos no, para enfrentar la pandemia no tenías que frenar, o el COVID no tenías que frenar la economía en la forma en que se frenó. El otro día, el jueves pasado, tuve la suerte de participar en un Zoom con el presidente de Uruguay y explicó cómo manejaron eso la cosa. Fue fantástica, no tuvieron ningún problema y no fue ninguna apriete a nadie. Fue voluntario. Dio los detalles y realmente fue fantástico. Pero bueno, voy al punto nuestro. Yo te diría, vos podrías haber dicho, mira, las clases se suspenden y se hacen online. Podrías haber dicho los espectáculos públicos masivos tampoco. Pero hay un montón de otras actividades que las podemos hacer. La gente no es tan estúpida que quiere salir y matarse. Yo he andado por la calle en estos días y todos guardan distancia, andan con el barbijo, se cuidan, se toman las precauciones. No hay ningún burócrata que sea tanto más inteligente que el conjunto de la gente. No somos estúpidos como para que nos estén diciendo quédate en tu casa. Entonces, en realidad yo creo que están enamorados de la pandemia, perdón, de la cuarentena, porque no saben qué hacer con la economía. Y además de eso, me parece que el principal problema lo tienen solo en una parte de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza. Me gustaría conocer bien los datos, porque se conocen en la capital por barrio, pero no en la provincia, en el AMBA. Sí. Pero más allá de eso, yo te diría, mirá, vos estás paralizando el 54% de la economía del país al tomar provincia de Buenos Aires y capital federal, donde está el Producto Bruto. ¿Sí? Y el resto del país, bueno, también está parado. Como decían antes, Bariloche sin turismo está parado, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Roberto, justo... De manera que no era necesario masacrar la economía. Roberto, justo que te quería preguntar eso, porque da la sensación, no, en realidad uno lo sabe, que en realidad la pandemia y la cuarentena están ocultando lo mal que era la economía ya en los inicios de la gestión de Alberto Fernández. En febrero ya había caído la actividad económica 2%, las medidas que tomaron, subir impuestos, no bajar gastos, más déficit, la renegociación de la deuda que parece una telenovela que tiene 6 temporadas, todo muy demorado, ¿entendés? Todo muy lento y mal, precios máximos, prohibición de despidos. Y encima el presidente que dice que quiere acordar con el fondo con todas estas atrocidades económicas que hizo, digamos. Ahí, déjame que tome el tema por empezar, el de la deuda. Sí. Estaba viendo que están presentando un nuevo ultimátum de negociación. Esto me hace acordar a ¿te acordás? Estos son mis principios, si no te gustan tengo otro. Bueno, esta es mi última oferta, si no te gusta tengo otra. Pero saltaron porque vamos por la 10ª ultimátum de negociación. Pero saltaron de 36, que era el primer ultimátum, a 51, que es ahora. O sea, mirá la dureza que tienen para negociar, digamos, ¿no? Mirá la dureza que tienen para negociar. En el interín perdiste millones de dólares. Porque la deuda argentina... No saben negociar. O sea, sigue devengando intereses y vos renegociás en función de los intereses devengados. O sea, ya estás tirando la plata. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la actividad económica. ¿Vos te acordás que el presidente había dicho que había que ponerle plata en el bolsillo de la gente? Sí. Cuando vos ves los datos del primer trimestre, Producto Bruto, por ejemplo, cayó 5 y pico por ciento, 5,4% respecto al primer trimestre del año pasado. Exactamente. Y ahí no te agarró la cuarentena. Exactamente, eran 10 días. Y además mirás los indicadores, claro. Además te subió la desocupación en el primer trimestre. Exactamente. Que tampoco te agarra la cuarentena.
Y tenés, además, bueno, caídas en el EMAE, etcétera. Así que... Que encima la venías... construcción, por ejemplo... Que encima venías de 2 años malos de los últimos de Macri, digamos. Entonces, digamos, mirá que para que te siga yendo peor era difícil. Ya llevamos. Cacha, Mirá, ya llevamos desde el 2011 hasta ahora un estancamiento y ahora con caída brutal, que por supuesto cuando salgas de la cuarentena vas a tener un rebote porque estadísticamente vas a producir de 1, vas a producir 2 y te van a decir que aumentó el 100% la actividad. Claro, boom de actividad. Pero el promedio era 100, ¿viste? Cacha, Claro, va a ser un engaño estadístico. Sí, perdón. en mi tierra mendocina, en Mendoza, siempre, viste, los productores saben, los viñateros saben que hay veces que cuando te pega la helada, no se afecta solo la cosecha de un año, sino que te hace daño a la planta y esto te va a durar muchos años. La cuarentena es medio como una helada, ¿no? Que te quema la planta y te puede durar, es decir, la desaparición de negocios, la quiebra de montones de pymes. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto para recuperarse? Es difícil decirlo porque la verdad me resulta difícil imaginar cómo va a evolucionar esto 4 años más con un gobierno que ya no tiene credibilidad desde el punto de vista económico. Pero no tiene ninguna credibilidad. Entonces, sin credibilidad, vos no vas a tener inversiones ni por casualidad. Las exportaciones te están cayendo, probablemente te aumenten un poquitito, pero no te va a mover mucho. Y eso de que van a poner plata en el bolsillo de la gente ni por casualidad, olvídate. Entonces, la pregunta es, Argentina necesita, en algún momento, cuando esto decidan terminar con esta cuarentena eterna, cambiar la política económica que da 180 grados. Ahora, para eso tenés que tener un gobierno que te genere confianza. Y la verdad es que el presidente y su gobierno en su conjunto no genera ninguna confianza. Y la terminaron de matar con el tema de Vicentín, la otra vez cuando salieron con la intervención y la propuesta de expropiación por DNU, bueno, que lo mandaron al Congreso como proyecto de ley. Perdón, te cuento algo. Yo la verdad es que... Te cuento un último dato que tiene que ver, justamente acaba de llegarme la información. Me parece que hay un nuevo revés para el gobierno en el tema Vicentín. Porque habían pedido recusar al juez del concurso y la Cámara lo ratificó al juez del concurso. Así que es el tercer revés para el gobierno en este tema. Había leído que querían sacar al juez del medio y por lo que me decís aparentemente... La Cámara lo acaba de volvieron a ratificar. fallar. Lo acaba de ratificar. El argumento acusatorio fue que su actuación no es imparcial porque trabajó como abogado del Banco Nación. El tribunal entendió que el Estado no debe ralentizar el proceso. Yo te diría que esa es una buena noticia. Si bien la justicia no está funcionando hoy en Argentina, lo poco que está funcionando, esta es una buena noticia. Claro. Porque la clave está en el sentido Esto se dio mucho en la crisis del 29, cuando uno la estudia, la recuperación fue porque funcionó la justicia y le puso un límite a Roosevelt con el New Deal. Entonces, es interesante el tema, no lo voy a tratar ahora, pero esto se enseña en historia económica. El hecho de que la justicia funcione y le diga a un presidente, mire, usted no es el monarca del país, usted no fue declarado príncipe del país, sino que es un administrador transitorio y no tiene el poder, el monopolio de todo el poder. Es muy importante ponerle un límite, porque eso te recupera la confianza. Y bueno, Robert, por lo menos tengo instituciones que mínimamente funcionan. ¿Qué te pareció lo de la resolución del Banco Central sobre el dólar terrorista o el dólar nieto o el dólar derechos humanos? Esto de fugar plata al exterior. ¿Cómo lo analizás? Y estoy pensando en un negocio, tengo que empezar a matar gente y poner bombas porque por ahí puedo girar plata al exterior. Es una locura. Vos sabés que me decían hoy que no es cierto que no se puede girar indefinidamente. Y vos mirás la resolución del comunicado del Banco Central y no hay ningún límite a la cantidad de plata que podés girar al exterior. Yo no sé si Willy Laborda lo miró el comunicado, pero no hay ningún límite. No hay ningún límite. Es que todo lo que no está prohibido está permitido. Es un principio jurídico fundamental. Es lo que hablamos el viernes.
Te dicen desde el Banco Central, no, es el monto, pero ¿por qué no lo ponen, como decías vos, Eduardo? Claro. ¿Por qué no lo ponen por escrito? No, y además sale un tal Trombolino, no sé qué trabaja, ¿dónde trabaja el banco? En la Nación. ¿Trombolino es? Tombolino. Eso, Trombolino. Y diciendo, tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Que solamente para para aquellos que tienen que mandar una jubilación, es una cosa rara. Pero, a ver, vamos por parte. Si yo, porque yo hace específicamente referencia a 3 leyes. A 2 leyes. Y me encargué de mirarlas y son 2 o 3 leyes, bueno, por 2 leyes. Que tienen que ver con la indemnización a los que estuvieron poniendo bombas en los 70. Exactamente. ¿Sí? Específicamente eso. Entonces dice, bueno, los hijos y nietos, creo, o cosas por el estilo, pueden girar al exterior al tipo de cambio oficial. A los que quedaron parados en el exterior les enchufaron el dólar país, así que a ese, por El eso solidario. No. Ahora, la pregunta es, ¿qué me impide a mí, el solidario, exacto, qué me impide a mí decirle a alguien que vive en el exterior, che, te doy el 15% y me girás guita para afuera? ¿Qué sé yo? No sé. Es una forma. Sí. Sí. ¿O no? Sí, claro, obvio. Además, si no hay límite, y claro, y además si no hay límite puedo girar lo que quiero. Entonces, yo no sé, a mí me parece que es como una especie de revanchismo que estamos viviendo en la Argentina. No es un gobierno que me parece que quiera construir algo, sino que está tratando de buscar revancha y venganza de la gente. Vos tenés los problemas que está viendo en los campos. Recién me estaban pasando información, la cantidad de silobolsas que se están rompiendo y arruinando en los campos. Tremendo. Y gira un montón de información, pero bueno, ahí es muy difícil chequear si es cierta o no, pero se calcula que ya se perdieron 60 millones de dólares en eso. Entonces, pero eso es un apriete que te están haciendo. Entonces, no estamos construyendo un país, estamos presionando a la gente, no funciona la justicia, no funciona el Congreso, y tenemos como una monarquía que maneja el país como se le dé la gana. Yo no sé hasta dónde va a llegar la paciencia de la gente. Lo que sí te puedo decir es que vamos de cabeza a una gran crisis económica y social que no sé cómo deriva políticamente, no tengo la más mínima idea. No es mi especialidad tampoco, eso tendrías que consultarlo con un especialista en análisis político. Pero que nos vamos a pegar la piña de campeonato en lo económico y en lo social por la desocupación, por cómo se va a disparar la pobreza, por cómo va a quedar mucha gente sin posibilidades de trabajo porque van a perder su negocio, los locales. No solamente pierde plata o deja de tener ingreso el dueño del negocio, sino que el empleado también, y el que le alquilaba el local también deja de percibir ingresos. O sea que todos pierden plata ahí. Roberto. Entonces, vas a tener una crisis social fenomenal, ¿eh? Sí, perdón. Roberto, sí, Mariano Barrios soy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hablando justamente de Mariano, crisis social. Perdón. Sí. Sí. No, hablando de No, la te crisis quería decir algo. social. Vos la otra vez me preguntaste si había actualizado... Perdóname. Vos la otra Sí. vez me habías preguntado si había corregido mi cuadro ese de los 20 millones. De los 20 millones Bueno, lo acabo de de corregir, ingresos 23 o de millones cheques que tenés paga el ahora. Estado por mes, ¿no? Claro. Exacto. Claro, Bueno, la claro, pregunta te que te voy a aumentó hacer... 23 y te bajó los 6 millones. Sí. Expliquémosle a la gente. La pregunta había sido en aquel momento cuántas asignaciones, ingresos, planes sociales, sueldos, jubilaciones paga el Estado a la gente por mes, ¿no? La cuenta daba 19, 20 millones, pero ahora, hoy te quería preguntar, y se vincula en algo con esto, si esto de ponerle plata en el bolsillo de la gente que enunció en algún momento Alberto Fernández y esta crisis social que vos manifestás, podría solucionarse con esta idea que lanzó el gobierno de un salario universal. ¿Qué efecto económico puede tener eso para vos? El problema es quién lo puede pagar. ¿De dónde va a salir la plata? Hoy me Ahora, decían en el gobierno que está acá, indefinido, sí. que no se sabe. Pequeño detalle. O sea, lo lanzaron pero no saben cómo lo van a instrumentar. Quieren construir... Pero claro, quieren construir la economía con un relato. Te relatan cosas y creen que con eso se hacen las cosas. No, no es así. Acá tenés que implementar medidas. Entonces, vos para tener un salario tenés que tener puesto de trabajo. Y para que haya puesto de trabajo tenés que tener inversión. Y para que haya inversión tiene que haber seguridad jurídica y tiene que haber respeto por los derechos de propiedad. Todo eso no existe en Argentina.
Tiene que haber reglas de juego claras. Tiene que haber un sistema impositivo que haga que quieras invertir. Tiene que haber una legislación laboral que te haga que la gente quiera invertir y contratar gente. Todo eso no está. Entonces, ¿cómo es que van a pagar un salario mínimo? ¿De dónde va a salir la plata? Pueden, no sé, seguir emitiendo moneda, pero la gente se va a comer los billetes porque le vamos a ver bienes para consumir. Gracias, Roberto. Abrazo enorme. Chao, querido. Les mando un abrazo y acá tenemos un checkpoint Charlie en la punta de General Paz. Sí, exactamente. Ahí había una valla.